Si estás escuchando este mensaje ahora mismo, detente un segundo y respira. No llegaste aquí por accidente. No fue el algoritmo. No fue una recomendación al azar, ni una coincidencia más en tu día. Este momento fue cuidadosamente alineado. Este es un mensaje urgente, pero no nace del miedo. Nace de la alineación divina. Llega ahora porque tu espíritu está listo ahora. Antes no, hoy sí, y eso cambia todo. Hablo directamente a los elegidos, no a una multitud cualquiera, sino a quienes han sentido en silencio que su vida tenía un propósito más profundo, aunque no siempre supieran explicarlo. Elegidos no por superioridad, sino por responsabilidad espiritual. Elegidos porque han caminado procesos internos que otros no pudieron sostener. Elegidos porque incluso en la confusión, nunca perdieron del todo la conexión con la verdad interior. Este mensaje de Dios no llegó temprano ni tarde. Llegó en el único momento posible. El tiempo espiritual se ha comprimido. Lo que antes tomaba años ahora se activa en instantes. Por eso sientes urgencia interna. Por eso algo dentro de ti te pidió escuchar rápido. No es ansiedad, no es presión externa. Es tu llamado divino tocando la puerta de tu conciencia con claridad. Muchos de ustedes han pasado etapas de silencio, de aislamiento, de sentir que no encajaban del todo. Han cuestionado su camino, su fe, incluso su propia percepción. Pero aquí estás. Y si estás aquí, es porque tu espíritu reconoció la señal antes que tu mente. Así funciona la alineación divina. Primero se siente, después se entiende. Este no es un mensaje para convencerte de nada. Es un mensaje para recordarte lo que ya sabes, aunque a veces lo hayas dudado. Los elegidos siempre dudan antes de recordar. Siempre se cuestionan antes de despertar por completo. Eso no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Escucha con atención, no con prisa humana, sino con presencia. Este mensaje urgente no te pide correr, te pide alinearte, no te pide temer, te pide escuchar. Porque cuando un mensaje de Dios llega, no viene a imponer, viene a revelar. Y lo que se revela una vez visto, ya no puede ignorarse. Tal vez no entiendas aún por qué este mensaje te encontró. No importa. La comprensión llegará después. Primero llega la confirmación. Esa sensación sutil en el pecho. Esa calma extraña mezclada con claridad. Eso es tu espíritu diciendo esto es para mí. Los elegidos no siempre reciben explicaciones completas al inicio. Reciben dirección. Y hoy, la dirección es esta. Escucha. Permanece. Reconoce. No minimices este momento. No lo postergues. No lo descartes como uno más, porque no lo es. Si sientes que algo dentro de ti se alineó mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Ese reconocimiento interno es sagrado. Y si lo deseas, deja el número 777 en los comentarios, no como superstición, sino como un acto consciente de alineación. Un gesto simple que dice, estoy presente, estoy escuchando, estoy listo. Este mensaje tenía que llegar ahora porque el tiempo que rige tu vida no es solo el que marca el reloj. Existe el tiempo humano, con sus calendarios, sus horarios y sus expectativas. Y existe el tiempo divino, que no se mueve por prisa ni por demora, sino por preparación interior. Cuando el tiempo divino se activa, todo encaja de una forma que la mente no puede controlar. Pero el espíritu reconoce de inmediato. Por eso estás aquí hoy y no antes. Muchos elegidos han pasado años preguntándose por qué ciertas cosas no avanzaban.
¿Por qué sentían bloqueos, pausas largas o caminos que parecían detenerse sin explicación? Desde la lógica humana, eso se interpreta como retraso. Desde la alineación divina, era protección y formación. Nada estaba mal. Todo estaba madurando por dentro. El alma necesitaba atravesar procesos que no se podían acelerar sin romper algo esencial. Ahora el tiempo espiritual se ha comprimido. Lo que antes se desarrollaba lentamente comienza a revelarse con claridad repentina. Por eso tantos elegidos sienten una urgencia interna que no pueden explicar. No es miedo al futuro. No es ansiedad. Es una activación. Es el llamado divino despertando con fuerza y diciendo: es momento de escuchar de verdad. Esa presión suave en el pecho, esa sensación de estar al borde de algo importante, esa claridad que aparece sin aviso, no son señales de desequilibrio. Son señales de alineación. El cuerpo muchas veces percibe antes que la mente. El espíritu envía la señal y el cuerpo responde. Por eso este mensaje de Dios no llega con ruido externo, sino con resonancia interna. Quienes están escuchando esto no llegaron aquí desde una vida superficial. Llegaron después de atravesar silencios largos, momentos de aislamiento, etapas en las que se sintieron fuera de lugar incluso con personas cercanas. Muchos se cuestionaron a sí mismos. Dudaron de su camino. Se preguntaron si estaban exagerando o imaginando cosas. Pero esas etapas no fueron errores. Fueron necesarias para limpiar distracciones y fortalecer discernimiento. El llamado divino no se activa en medio del ruido. Se activa cuando el alma ya aprendió a escuchar en silencio. Por eso este mensaje no le llega a cualquiera. Llega a elegidos que ya pasaron por confusión, por cansancio emocional, por la sensación de cargar algo invisible que nadie más parecía notar. Ese peso no era castigo, era preparación. Este es el momento porque ahora puedes sostener la verdad sin romperte. Antes habría sido demasiado. Antes tal vez habrías buscado aprobación externa o señales constantes. Hoy no. Hoy tu espíritu reconoce sin pedir permiso. Eso es alineación divina. Cuando ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato para saber que algo es real. El mensaje de Dios llega ahora porque ya no necesitas huir de él. Ya no necesitas distraerte para no sentir. Has aprendido a quedarte contigo mismo. Has aprendido a atravesar el vacío sin llenarlo con ruido. Y en ese espacio interno, la voz divina se vuelve clara. Muchos elegidos sienten que algo se está cerrando y algo nuevo se está abriendo al mismo tiempo. Viejas versiones se caen, antiguas creencias pierden fuerza, relaciones ya no encajan. Eso no es pérdida. Es transición. El tiempo humano lo llama crisis. El tiempo divino lo llama ajuste. Este mensaje no llega para asustarte ni para presionarte. Llega para confirmarte que lo que estás sintiendo tiene sentido espiritual, que no estás desalineado, estás despertando, que no estás tarde, estás justo a tiempo. Porque en el calendario del alma, este momento era inevitable. Por eso este mensaje tenía que llegar ahora, porque ahora estás listo para escucharlo sin resistencia, porque ahora puedes reconocer el llamado divino sin confundirlo con ansiedad, porque ahora tu vida está entrando en coherencia con lo que tu espíritu siempre supo. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Si has llegado hasta aquí, es probable que en algún momento de tu vida hayas sentido que algo dentro de ti no funcionaba igual que en los demás. No porque fueras mejor, sino porque eras más sensible.
Los elegidos suelen darse cuenta tarde de que esa sensibilidad no era una falla, sino una señal. Desde pequeños, muchos sintieron más de lo que podían explicar. Percibían ambientes, palabras no dichas, intenciones ocultas. Eso los cansó, los confundió, y durante mucho tiempo pensaron que había algo mal en ellos. Una de las señales más claras de los elegidos no se ve desde fuera, se siente por dentro. Es un cansancio espiritual que no se cura con dormir. Un agotamiento que aparece incluso cuando la vida parece estable. No es depresión, no es falta de motivación, es el peso de haber sostenido procesos internos profundos sin acompañamiento. Es el alma pidiendo verdad, no distracción. Muchos elegidos pasan etapas largas sintiéndose desconectados de lo superficial, conversaciones vacías, metas puramente materiales, dinámicas basadas en apariencia comienzan a incomodar, no porque se juzgue a los demás, sino porque ya no resuenan. Ese desapego no siempre es cómodo, a veces duele, a veces genera soledad, pero es una señal clara de que el llamado divino está activo, empujando al alma a buscar profundidad. Otra señal es la incomodidad con la mentira. No solo con la mentira externa, sino con la propia. Los elegidos no pueden mentirse durante mucho tiempo sin pagar un precio interno. Cuando intentan vivir una vida que no es coherente con su verdad, el cuerpo y la emoción lo resienten. Aparecen bloqueos, cansancio, confusión. El mensaje de Dios siempre busca coherencia, no perfección. Muchos han dudado de sí mismos precisamente por esto. Se preguntaron por qué no podían simplemente adaptarse, por qué no podían disfrutar lo que otros disfrutan sin cuestionarlo. Esa duda no es debilidad, es conciencia. Los elegidos cuestionan porque su alma no acepta respuestas automáticas. Necesita sentido, necesita verdad, necesita alineación. Ser elegido no es un privilegio cómodo. Es una responsabilidad silenciosa. No se trata de ser especial, sino de ser consciente. Consciente del impacto de las propias decisiones. Consciente de la energía que se lleva a los espacios. Por eso tantos elegidos pasan por crisis internas antes de comprender quiénes son. Otra señal importante es la recurrencia del mensaje de Dios. Aunque intentes alejarte, distraerte, ignorar lo que sientes, el mensaje regresa. Cambia de forma, cambia de momento, pero vuelve a través de personas, situaciones, silencios, pérdidas o despertares súbitos. No para castigarte, sino para recordarte. Los elegidos pueden dudar, pero no pueden huir para siempre de su verdad. Muchos han atravesado etapas de aislamiento que no eligieron conscientemente. Amistades que se disolvieron, relaciones que dejaron de encajar, espacios donde ya no se sentían vistos. Eso no fue rechazo, fue depuración. El camino del elegido no siempre es acompañado, porque primero debe ser comprendido internamente. También está la sensación persistente de que tu vida tiene un propósito que aún no se revela del todo. No una misión grandiosa desde el ego, sino una coherencia profunda entre lo que eres y lo que haces. Los elegidos sienten esa llamada incluso cuando no saben ponerle nombre. El llamado divino no siempre se presenta como una voz clara. A veces es solo una inquietud que no se apaga. Es importante decirlo con claridad: ser parte de los elegidos no te hace superior, te hace responsable de tu conciencia, te hace responsable de no traicionarte, de no vivir dormido cuando ya has despertado, de no usar máscaras que ya no sostienes. Esa responsabilidad pesa, pero también libera. Muchos elegidos han pensado que estaban rotos,
que algo en ellos no encajaba, que eran demasiado intensos, demasiado profundos, demasiado sensibles. Con el tiempo, descubren que no eran demasiado, estaban afinados para percibir lo que otros aún no sienten. El mensaje de Dios siempre regresa porque la verdad no abandona a quien puede sostenerla. Aunque te hayas alejado, aunque hayas dudado, aunque hayas intentado ser alguien que no eres, el mensaje vuelve cuando estás listo, vuelve cuando puedes escuchar sin miedo. Si al leer esto sientes reconocimiento y no orgullo, calma y no euforia, entonces estás entendiendo desde el lugar correcto. Esa serenidad es una señal más. Los elegidos no se inflan con su identidad, se aquietan, porque al final, saber quién eres no te separa del mundo. Te alinea contigo mismo, y esa alineación cambia todo. Hay un error que casi todos los elegidos cometen en algún punto de su camino, y no nace de la falta de fe, sino del deseo de hacerlo todo bien. Es el error de esperar una señal externa más clara, una confirmación absoluta, la aprobación de alguien más, o ese supuesto momento perfecto en el que todo encaje sin incomodidad. Ese error es comprensible, pero también es el que más tiempo mantiene a los elegidos detenidos. Muchos creen que la alineación divina llegará como un evento espectacular, como una respuesta inconfundible que elimine toda duda. Esperan una señal que no deje espacio para el miedo, para la pregunta o para la responsabilidad personal. Pero la verdad es otra. La verdadera alineación divina no comienza afuera, comienza adentro. Y cuando comienza adentro, rara vez viene acompañada de certezas absolutas. El llamado divino no suele aparecer cuando todo está ordenado. Aparece cuando algo dentro ya no puede seguir fingiendo. Aparece en medio de preguntas, de silencios, de una incomodidad suave pero persistente que no se va. Muchos elegidos sienten ese llamado y en lugar de escucharlo, lo postergan esperando algo más claro, algo más cómodo, algo que no les pida moverse todavía. Este mensaje urgente no viene a juzgarte por haber esperado. Viene a señalar con amor que esperar demasiado también es una decisión. Postergar la escucha interior no es neutral. Tiene consecuencias, no castigos, pero sí estancamiento. Cuando un elegido ignora lo que ya sabe, la vida se vuelve repetitiva. Las mismas lecciones regresan con distintos rostros. Los mismos bloqueos aparecen una y otra vez. Otro aspecto de este error es buscar aprobación externa para un proceso que es profundamente interno. Muchos elegidos sienten el llamado divino, pero necesitan que alguien más lo valide. Un mentor, una pareja, una figura de autoridad. Cuando esa aprobación no llega, dudan de sí mismos, no porque no sepan, sino porque no confían aún en su propia percepción. La alineación divina no funciona por consenso, funciona por coherencia interna. Cuando esperas que todos entiendan tu camino antes de dar un paso, estás entregando tu brújula espiritual a personas que no caminan tu sendero. Y eso, tarde o temprano, te desconecta de ti. También está la idea del momento perfecto. Muchos elegidos creen que responder al llamado debe sentirse claro, ligero y seguro. Pero la verdad es que muchas veces se siente incómodo, incierto y solitario. No porque sea incorrecto, sino porque implica dejar versiones antiguas de uno mismo. El crecimiento real casi nunca se siente como una victoria al inicio. Se siente como un ajuste. Postergar la escucha interior suele venir acompañada de autojustificaciones sutiles. No ahora, más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando no tenga miedo,
Pero el miedo no desaparece esperando, se transforma caminando, y el entendimiento no siempre precede al movimiento. Muchas veces llega después. Este mensaje urgente no te pide decisiones impulsivas ni cambios drásticos sin conciencia. Te pide honestidad. Te pide que reconozcas qué parte de ti ya sabe y qué parte sigue esperando permiso. Los elegidos no se estancan porque no sepan qué hacer. Se estancan porque no se atreven a confiar en lo que sienten. La alineación divina se rompe cuando te traicionas a ti mismo, no cuando te equivocas. Puedes tomar decisiones imperfectas y seguir alineado si eres honesto. Pero cuando ignoras tu verdad interna por miedo a incomodar, a perder o a cambiar, ahí comienza el verdadero desgaste espiritual. Este error no te define. Todos los elegidos lo atraviesan. Forma parte del aprendizaje. Pero llega un punto en el que repetirlo deja de ser aprendizaje y se convierte en resistencia. Y la resistencia no detiene el llamado divino. Solo lo vuelve más insistente. Escuchar hacia adentro no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a caminar con preguntas sin apagar tu verdad. Significa dejar de esperar señales externas para validar lo que ya se encendió por dentro. Porque cuando la alineación divina comienza internamente, la vida externa termina acomodándose sola. Este es el momento de reconocerlo con calma, sin culpa, sin juicio, solo con claridad. El error más común de los elegidos no es fallar, es postergar. Y hoy, al escuchar este mensaje, ya no estás inconsciente de eso. Y esa conciencia por sí sola ya es un paso fuera del estancamiento. Este mensaje no llegó para llenarte de información ni para darte instrucciones externas. Llegó para orientarte hacia adentro. Lo que este mensaje de Dios te está pidiendo ahora mismo no es que hagas más, sino que escuches mejor. No que corras, sino que te detengas con honestidad frente a ti mismo. Porque la verdadera acción consciente no comienza con movimiento externo. Comienza con claridad interna. Durante mucho tiempo, muchos de los elegidos han buscado respuestas afuera, en palabras ajenas, en señales visibles, en explicaciones que tranquilicen la mente. Pero llega un punto en el camino espiritual en el que la pregunta ya no es qué debo hacer, sino desde dónde estoy viviendo. Este mensaje te pide revisar eso. Desde dónde hablas, desde dónde eliges, desde dónde te callas. El silencio es una parte central de esta petición. No el silencio como huida, sino el silencio como espacio sagrado. El mensaje de Dios no grita porque no necesita competir con el ruido. Insiste con suavidad, con constancia, con una presencia que no se va. Cuando te permites el silencio real, sin distracciones, sin justificarte, esa voz interna se vuelve clara. No te dice todo de una vez. Te muestra el siguiente paso honesto. La coherencia es otra clave que este mensaje te está señalando. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Entre lo que sabes y lo que eliges. Muchos elegidos sufren no porque no sepan su verdad, sino porque viven alejados de ella para encajar, para no incomodar, para no perder. Este mensaje no te pide que rompas tu vida, te pide que dejes de fragmentarte por dentro. La honestidad contigo mismo es innegociable en este punto del camino. No la honestidad dura que castiga, sino la honesta que libera. Reconocer dónde te estás traicionando, dónde estás diciendo que sí cuando tu cuerpo dice no, dónde estás postergando conversaciones internas que ya no pueden esperar. El llamado divino no exige perfección, exige verdad. Este mensaje también viene a aliviar una carga silenciosa. No todos los elegidos son llamados a lo mismo.
No todos tienen la misma misión, el mismo rol o la misma forma de servir. Compararte con otros caminos espirituales solo te desconecta del tuyo. El mensaje de Dios no copia modelos, activa esencias, y la tuya es única. Lo que todos los elegidos sí tienen en común es el llamado a despertar. Despertar no significa saberlo todo, significa vivir consciente, significa dejar de moverte en automático, dejar de repetir patrones solo porque son conocidos, significa elegir con presencia, incluso cuando la elección es pequeña y silenciosa. Este mensaje te está pidiendo que confíes más en lo que sientes cuando estás en calma, no cuando estás en miedo. Que no tomes decisiones desde la urgencia emocional, sino desde la claridad que aparece cuando respiras y te escuchas. El llamado divino no empuja desde el pánico, guía desde la certeza suave. También te pide paciencia activa, no pasividad, sino paciencia consciente. Hay procesos que no se aceleran sin perder profundidad. Pero paciencia no es quedarte inmóvil. Es seguir alineado mientras caminas, es permitir que la transformación ocurra sin sabotearla por ansiedad. Este mensaje de Dios no te pide que cambies quién eres, te pide que regreses a quien siempre fuiste antes de adaptarte demasiado, antes de aprender a callar lo que sentías, antes de elegir caminos que no resonaban solo para sentirte aceptado. Ese regreso no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador. Quizá esperabas una instrucción clara, una dirección específica, una señal contundente, pero lo que este mensaje te ofrece es algo más poderoso. Confianza en tu discernimiento. Cuando aprendes a escucharte sin miedo, las decisiones comienzan a alinearse solas, no porque todo sea fácil, sino porque todo es verdadero. Este mensaje te pide que honres tu ritmo, que no te apures para demostrar nada, que no te escondas para evitar conflictos, que camines con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Los elegidos no son observados por multitudes, son observados por su propia conciencia. El llamado divino no siempre cambia tu vida de un día para otro. A veces la cambia de adentro hacia afuera, tan lentamente que solo lo notas cuando miras atrás. Este mensaje te pide que confíes en ese proceso, que no abandones lo que se está gestando solo porque aún no es visible. Escucha con profundidad, actúa con coherencia, habla con verdad, descansa cuando lo necesites, avanza cuando lo sientas. Eso es acción consciente. Eso es responder al mensaje de Dios sin ruido, sin espectáculo, sin miedo. Y si hoy algo dentro de ti se ordenó mientras leías esto, si sentiste claridad en lugar de euforia, calma en lugar de urgencia, entonces estás entendiendo exactamente lo que este mensaje te está pidiendo ahora mismo. No más que eso, pero tampoco menos. Una de las cargas más pesadas que muchos elegidos arrastran no es el camino en sí, sino la culpa de no poder explicarlo. La necesidad de que otros comprendan por qué han cambiado, por qué ya no están disponibles como antes, por qué ciertas conversaciones ya no resuenan. Este mensaje llega para liberar esa carga. No todos están destinados a entender tu camino. Y eso no significa que estés equivocado. El camino del elegido es solitario por diseño, no como castigo, sino como claridad. Cuando el mensaje de Dios comienza a alinearte desde adentro, tu percepción cambia. Ves con otros ojos, escuchas con otro nivel de profundidad. Y esa transformación no siempre puede compartirse en palabras. Por eso muchos intentan explicarse y terminan sintiéndose más incomprendidos que antes. La soledad que aparece en ciertos tramos del camino no es señal de abandono, es señal de enfoque. La vida reduce el ruido externo para que puedas escuchar lo esencial.
Los elegidos no pierden personas porque fallen, las pierden porque vibran distinto. No es rechazo, es ajuste de frecuencia, y todo ajuste duele al inicio, pero protege a largo plazo. Muchos elegidos se culpan por alejarse, por necesitar más silencio, por no sostener dinámicas que antes toleraban. Creen que están siendo egoístas o fríos. Pero el mensaje de Dios no pide sacrificios innecesarios. Pide coherencia, y a veces, ser coherente implica no estar disponible para todo ni para todos. No todos están preparados para caminar a tu ritmo, ni para ver lo que tú ves. Y eso está bien. El error es intentar arrastrar a otros a un camino que no eligieron. El elegido no convence, no impone, no justifica. Camina. La alineación divina actúa como un filtro natural. No separa por valor, separa por resonancia. Las personas que ya no comprenden tu proceso no son enemigas. Simplemente están en otra etapa. Insistir en que te entiendan solo te desgasta y te saca de tu centro. Este mensaje llega para decirte que no necesitas explicarte tanto. No necesitas traducir tu transformación para que sea válida. Tu paz interior es suficiente confirmación. Los elegidos no son llamados a ser comprendidos por todos. Son llamados a ser fieles a su verdad. También es importante soltar la idea de que estar alineado significa estar acompañado. A veces, la alineación divina se siente como soledad porque estás dejando atrás identidades antiguas, roles que cumplías para encajar, versiones de ti que eran aceptadas, pero no eran auténticas. Ese desprendimiento duele, pero libera. Cuando cambias de frecuencia, algunas personas ya no pueden escucharte con claridad, no porque no quieran, sino porque no sintonizan. Y forzar esa conexión solo crea ruido. El mensaje de Dios protege al elegido, alejándolo de lo que lo confunde, aunque al inicio se sienta como pérdida. Este proceso no te está quitando amor, te está enseñando a amar desde un lugar más consciente. Amar sin salvar, acompañar sin sacrificarte, respetar sin abandonarte. Esa es una lección profunda que muchos elegidos aprenden tarde, después de agotarse tratando de ser entendidos. No estás fallando por caminar solo en ciertos momentos. Estás siendo preparado. El camino se estrecha para que no te pierdas. La claridad requiere espacio. Y el espacio a veces se siente vacío antes de sentirse liviano. La alineación divina no te aísla para castigarte. Te protege para fortalecerte. Te rodea de silencio para que escuches tu voz sin interferencias. Te separa de lo que ya no resuena para que no regreses a versiones que ya superaste. Este mensaje es una invitación a soltar la culpa, a dejar de explicarte, a confiar en que quien deba entender, entenderá a su tiempo, y quien no necesita hacerlo para que tu camino sea válido. Si hoy sientes que caminas más solo que antes, no lo interpretes como retroceso. Es señal de que estás avanzando con integridad. El mensaje de Dios no promete compañía constante, promete dirección. Y cuando caminas alineado, incluso la soledad se convierte en guía. Cuando escuchas la palabra urgente, es fácil que la mente la confunda con presión, ansiedad o amenaza. Pero este mensaje no usa la urgencia desde el miedo. La urgencia de la que hablamos aquí nace de la claridad. Este es un mensaje urgente porque el alma ya sabe lo que la mente todavía está procesando. Y cuando el alma sabe, permanecer inmóvil se vuelve incómodo. Los elegidos suelen sentir esta urgencia como una energía interna que no empuja, pero tampoco permite seguir igual. No es una voz que grita, es una certeza que insiste.
El mensaje de Dios no llega para asustar ni para imponer consecuencias. Llega para señalar un punto de inflexión. No hay castigo si no actúas, pero sí hay estancamiento si decides ignorar lo que ya reconociste. El estancamiento espiritual no siempre se siente como dolor intenso. A veces se siente como repetición. Los mismos patrones, las mismas emociones, las mismas preguntas regresando una y otra vez. Eso ocurre cuando el llamado divino ha sido escuchado, pero no atendido. No porque falte capacidad, sino porque falta decisión. Esta urgencia no te pide cambios drásticos ni saltos al vacío sin conciencia. Te pide pequeños actos de coherencia. Decisiones sencillas, pero honestas. Decir no cuando antes decías sí por costumbre. Escuchar tu cuerpo cuando pide pausa. Elegir silencio en lugar de justificarte. Estas decisiones, aunque parezcan mínimas, cambian el rumbo completo porque alinean tu energía con tu verdad. Muchos elegidos esperan una señal que les diga cuándo moverse. Pero esta urgencia es la señal. No viene acompañada de instrucciones detalladas. Viene acompañada de claridad interior. El mensaje de Dios confía en tu discernimiento más de lo que tú confías en Él. Por eso no te da mapas, te da dirección. La claridad no siempre se siente cómoda. A veces duele porque muestra lo que ya no encaja, pero evitarla no la disuelve. Solo la pospone. El llamado divino no desaparece cuando se ignora. Se transforma en inquietud persistente. Y esa inquietud es amorosa. Te recuerda que tu vida está pidiendo coherencia. Este mensaje urgente no busca acelerarte, busca despertarte. Despertar no es correr, es ver. Ver con honestidad dónde estás viviendo en automático. Ver dónde sigues eligiendo desde el miedo a perder en lugar de desde la verdad de ser. Esa visión clara es lo que crea urgencia real. Los elegidos no son llamados a hacerlo todo de inmediato. Son llamados a no mentirse más, a dejar de postergar conversaciones internas que ya conocen, a aceptar que algunas decisiones pequeñas hoy evitan crisis grandes mañana. La claridad actúa temprano para no tener que gritar después. El mensaje de Dios no amenaza con consecuencias externas. No dice qué pasará si no obedeces. Simplemente muestra lo que ocurre cuando no eliges. La vida se estanca. La energía se dispersa. La motivación se apaga lentamente. No por castigo, sino por desconexión. La urgencia espiritual no te quita la libertad. Te recuerda que ya eres libre. Libre para elegir distinto. Libre para soltar lo que pesa. Libre para caminar más ligero. Pero la libertad sin acción se convierte en frustración. Por eso este mensaje insiste, no para controlar, sino para liberar. Pequeñas decisiones conscientes son actos de valentía silenciosa. No se anuncian, no se aplauden, pero reordenan tu mundo interior. Y cuando el interior se ordena, el exterior comienza a responder. Eso es alineación divina en movimiento, aunque no siempre se note de inmediato. Si hoy sientes urgencia, no la rechaces. Escúchala. Pregúntale qué parte de tu vida está pidiendo verdad. No para cambiarlo todo hoy, sino para dar el siguiente paso honesto. Eso es suficiente. Este mensaje urgente llegó porque ya no necesitas más señales. Necesitas confianza en lo que sabes. Y cuando un elegido actúa desde la claridad, incluso los pasos pequeños se convierten en transformaciones profundas. Si llegaste hasta aquí, vuelve al inicio por un momento. Recuerda cómo comenzó este mensaje. No fue casualidad, no fue el algoritmo. No fue una coincidencia más en tu día. Este fue y sigue siendo un mensaje de Dios, entregado en el momento exacto en el que tu espíritu podía reconocerlo.
Y si estás escuchando ahora incluso hasta el final, es porque ya respondiste de la única forma que importa con presencia. Los elegidos no siempre responden con palabras ni con acciones inmediatas. A veces responden quedándose, escuchando, permitiendo que algo se acomode por dentro sin resistencia. Eso ya es una respuesta. Eso ya es alineación. No estás confundido. No estás imaginando cosas. Lo que sentiste a lo largo de este mensaje es real y tiene sentido espiritual. Este cierre no viene a añadir presión ni expectativas. Viene a sellar con calma lo que ya se activó. La alineación divina no comienza con ruido. Comienza con certeza interna. Y esa certeza no necesita ser defendida ni explicada. Se sostiene sola. Si algo en ti se aquietó mientras escuchabas, si sentiste más claridad que urgencia, más paz que miedo, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Los elegidos han pasado demasiado tiempo dudando de su propia percepción, cuestionándose, comparándose, buscando validación externa para procesos profundamente internos. Este mensaje de Dios llega para cerrar ese ciclo, no para inflarte el ego, sino para devolverte la confianza. Confianza en lo que sientes cuando estás en silencio. Confianza en lo que sabes cuando no estás tratando de convencer a nadie. No estás solo en este camino, aunque a veces lo parezca. Hay otros elegidos atravesando procesos similares, incluso si nunca los conoces. La soledad que has sentido no fue abandono, fue preparación. Y ahora, esa etapa comienza a transformarse en fortaleza interior. La alineación divina ya está en marcha. Aunque no todo sea visible todavía, este mensaje no te pide que hagas promesas ni juramentos. Te pide que te respetes, que no minimices lo que eres, que no vuelvas a traicionarte para encajar. El llamado divino no te exige perfección, te pide coherencia. Y la coherencia se construye paso a paso, con decisiones pequeñas pero honestas. Si en algún momento dudaste mientras escuchabas, eso no invalida nada. La duda no es enemiga de la fe, es parte del proceso de integración. Los elegidos no avanzan sin cuestionar. Avanzan aprendiendo a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la verdad. Y hoy has escuchado la diferencia. Este cierre es una confirmación, no un final. Es el punto en el que dejas de buscar afuera lo que ya se activó dentro. El mensaje de Dios no termina cuando se apaga el video. Continúa en tus decisiones diarias, en cómo te hablas, en cómo eliges, en cómo te tratas cuando nadie más está mirando. La alineación divina no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu relación con ellas. Te vuelve más firme, más presente, más claro. Y desde ese lugar, todo comienza a ordenarse con menos esfuerzo. Si sientes que este mensaje te habló directamente, no como halago, sino como reconocimiento, puedes dejar el número 777 en los comentarios. No como superstición ni obligación, sino como un acto consciente de confirmación. Un gesto simple que dice: escuché, sentí y confío en lo que se activó en mí. Camina con calma. No te apresures. No te detengas. Confía en el ritmo que ahora conoces desde dentro. Los elegidos no necesitan correr para llegar, porque ya están en el camino. Y si estás escuchando esto, ya respondiste. Con eso es suficiente.